desahuciado, vienes con problemas o como vengas, está así el Señor, contento. Y no importa si has hecho algo malo, y no le importa si vienes enojado, y no le importa si le has fallado. De igual manera, el Señor viene y te ve, y de una u otra manera el Señor te quiere expresar que te ama. Como yo de papá, aunque mi hija o mi otra hija se porte mal o me haga algo que no me agrada, yo la sigo amando. La sigo amando como la amé desde el principio. Los papás amamos tanto que somos capaces de quedarnos hasta sin ropa con tal de que nuestros hijos tengan lo necesario. De quedarnos sin la comida con tal de que ellos tengan su comida. De quedarnos sin ningún derecho a cortar cosas que a nosotros nos agradan, como el cable, como la antena, como el celular, con tal de que nuestros hijos tengan un techo donde vivir. Y la sigo amando. Y el Señor, a pesar de que quizás alguno de nosotros, o yo mismo entro por esa puerta quizás en veces, y vengo con vergüenza porque le he fallado al Señor, yo la confianza que tengo es que el Señor me ama. Aún así me ama. Porque Él es bueno. Y si mi amor de Padre, aún siendo pecadores, es tremendo, ¿cómo será el amor del Señor con nosotros? Gracias, Señor Jesús. Por eso cuando mi hermano Marcos canta esta alabanza, cuán grande amor, a mí se me quiebra el corazón. Siempre que cante esa canción, mi hermano, pareciera que mi corazón se quebranta. Porque cuán bueno es el Señor. ¿Y por qué traigo a relevancia el llegar por este momento, por el lado de los papás? Porque también el Señor tiene unas cualidades. El Señor es grande. El Señor también dijo de que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Y lo confirmó después diciéndonos que íbamos a hacer imagen y semejanza cuando al inicio de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, confirma y dice que nos ha dado lo que nos dio por herencia y que nos da el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios íbamos a hacer grandes cosas. Porque el ser a imagen y semejanza, por eso traía relevancia el que los hijos se parecen a uno. ¿Verdad? Y si yo me parezco al Señor y Dios puede hacer grandes cosas, también yo puedo hacer grandes cosas en este mundo. Y hace 2 domingos nuestro pastor hablaba ponía en ejemplo de un superhombre, una supermujer, un superhombre, y hablaba de Adán y Eva. Y si en realidad nos podemos a escudriñar las escrituras en el libro de Génesis, dice la palabra que Dios le dio potestad al hombre para que nombrara los animales que estaban en el cielo, que estaban en la tierra y debajo de las aguas. Y con eso quizás vamos a confirmar lo que nuestro pastor hablaba el domingo pasado, no este domingo, el anterior, cuando decía de que antes del pecado, Adán y Eva era un superhombre y era una supermujer. ¿Cómo cree usted que Adán pudo ponerle nombre a los animales que están abajo de las aguas? Si no los podía ver. Y a lo mejor quizás va a pensar alguno, se está poniendo demasiado, como dicen, de ciencia ficción. Para poderle poner nombre, Adán tuvo que entrar abajo de las aguas. ¿Amén? Y no se murió. Buscó los animales debajo de las aguas. Y le dijo, te llamarás ballena, te llamarás tiburón, pescado. Y empezó a nombrarlos por su nombre. Entonces significa que si Adán entró por debajo de las aguas para ponerle nombre a los animales, sí era un superhombre. Porque no existía la muerte. No existía la muerte. Y si no existía la muerte, era que podía meterse bajo las aguas y quizás pasar sin respirar y no morir. Porque no existía la muerte. Pudo ponerle nombre a los animales abajo de las aguas. Era un superhombre. Hasta que llegó el pecado. Y quizás por eso quisiera traerlos ahora que sí leyéramos la palabra, y le quiero volver a recordar, esté atento, y solo vamos a leer las primeras 3 palabras del verso. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, en el verso 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en el verso 8, las primeras 3, y por favor no lea las siguientes. No por este momento, las vamos a leer, pero después.
¿Lo tienen todos? En el nombre del Señor Jesús. Las primeras tres. Pero recibiréis poder. Aleluya, Señor Jesús. Haga lo que tiene que hacer, Señor Jesús, en esta noche. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. La palabra del Señor. Como que la palabra venga y le diga a mi hermano Roberto, recibiréis poder. Recibiréis poder. Y ahora quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree en lo que está escrito en este libro? ¿Usted cree? 100%. ¿Seguro? Ni aunque lo pongan ahora amenazando quizás con un arma de fuego. ¿Usted cree en lo que está escrito en esta palabra? Porque en esta palabra no solo está escrito que recibiréis poder. También está escrito que habrá condenación, que habrá castigo, que habrá reprensión. Pero también dice que habrá salvación. Una pregunta más, la misma. ¿Usted cree lo que está escrito en esta palabra? ¿Usted lo cree? Le voy a leer una vez más las tres palabras principales. Pero recibiréis poder. ¿Y usted cree en eso? Pero recibiréis poder. Levante su mano y diga, pero recibiréis poder. Recibiremos poder. Pero recibiréis poder. Bendecido sea tu nombre, Señor Jesús. ¿Sabe? Si usted busca en Wikipedia, por decir así, o en un diccionario, la palabra lo sobrenatural o lo natural está bien definido. Y el problema es que muchas veces hemos cometido un error grande al decir que Dios es un Dios sobrenatural. ¿Sabe? Porque si usted busca en el diccionario, yo buscando en Wikipedia, que es como un diccionario que hay con mucha más expresión en el internet, la palabra sobrenatural se le atribuye a la brujería, al santerismo, a todas esas cosas. Y en ningún momento en la palabra natural aparece el poder de Dios. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque la naturaleza de Dios es todopoderoso. La naturaleza de Dios es todopoderoso. Entonces Dios no es un sobrenatural, porque su naturaleza es ser un Dios poderoso. Es natural para Él ser un Dios poderoso. ¿Sabe? Imagínese usted en este momento, y muchas veces lo hemos dicho así, caminando Pedro con sus apóstoles, con sus amigos, después que el Señor subió al cielo, y camina y llega a un lugar y dice, ¿sabes qué? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. La Biblia no dice que Pedro brincaba y se quedaba admirado, dice que llegó, le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dio a aquella persona lo que venía de parte de Dios y se fue. Se fue. En Hechos de los Apóstoles nos menciona que Pedro hizo fiesta por eso. Porque para él era natural. Porque en nuestro cuerpo, en nuestro ser, hay dos personas. La persona natural y la persona espiritual. El problema es que muchas veces ponemos en una balanza y pesamos más a la persona natural que hay en nosotros y le quitamos peso a la persona espiritual que hay en nosotros. Lo natural pesa más, como quien dice que usted conecta más rápido lo natural, por lógica. Conecta como en la corriente lo natural. No, pero es que no puede ser. No, ¿cómo el Señor va a hacer esto conmigo? Mas sin embargo, la persona espiritual, lo espiritual que hay en nosotros, dice que sí, porque es natural. Y si pertenecemos a un Dios, y por eso ahora me entiende por qué le traía relevancia un padre, porque dice la palabra que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Amén. A semejanza de Él, casi como ángeles. Y en Hechos de los Apóstoles dice que cae sobre aquellos apóstoles y sobre todo aquel que creyere el poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, confirma lo que en Génesis se habla, de que nos iba a hacer a imagen y semejanza. Entonces la palabra de Dios está siendo clara. El problema es que pesa para nosotros muchas veces más la persona natural. Imagínese Jesús, un día cotidiano de Jesús. Resucitar 2 muertos, hacer ver 2 ciegos, levantar ancianos, y hacer un montón de cosas. Sacar demonios de personas, sacar legiones, que no son 1, legiones son miles, arrojarlos al mar.
Y Jesús regresaba a su lugar donde estaba en ese momento, como que no pasaba nada. La Biblia sí lo describe. La Biblia no dice que Jesús hacía fiesta o se quedaba admirado de lo que él hacía. Dice que las personas se sorprendían y se quedaban admiradas de lo que Jesús hacía. Y decían que a lo mejor tenía espíritus. O algunos decían que en nombre del Satanás es que hacía las cosas. Porque esas personas eran naturales. Naturales en esta tierra porque no habían creído. Pero usted y yo ya no somos naturales como los demás del mundo. Somos por naturaleza espirituales, le pertenecemos a Dios y por naturaleza para usted y para mí. No debería sorprendernos que se levante un día una persona de silla de ruedas ahí. No debería sorprendernos que una persona sea sanada con imponer las manos. No debería sorprendernos que por correo llegue dinero cuando nos hace falta. No debería sorprendernos nada de eso, iglesia. Iglesia, te estoy hablando en esta noche y lo que te quiero decir es que no debe de sorprendernos lo que el Señor puede hacer con usted y conmigo. Bendecido sea el nombre del Señor, amén. Porque es naturaleza ahora de nosotros. Y lo único que podíamos hacer es darle la gloria al Señor cuando miramos pasar esas cosas. Pero no debería haber sorpresa para nosotros ver lo que nuestro Dios es capaz de hacer a través de algún hermano. Porque cuando impongan las manos sanarán enfermos, dice la palabra. ¿Cuántas cosas no hemos visto pasar en este lugar? Y todos estos viernes anteriores la presencia del Señor se ha estado sintiendo y hoy no va a ser la excepción. Y si usted piensa que, y si usted vuelve a confirmar que usted cree en lo que está escrito aquí, entonces usted tiene que confirmar ahora en esta noche que la presencia del Señor se tiene que sentir en este lugar. En las congregaciones, en esta no, en otras, hay 4 tipos de personas. Yo vuelvo a aclarar, en esta no. Una es la gente que ve cosas ocurrir. Oiga bien, la gente que ve cosas ocurrir. Número 2, la gente que permite que cosas ocurran. Instrumentos. Número 3, la gente que siempre pregunta, ¿qué pasó? Por eso le decía yo, esté atento ahora, no se pierda ni un momento de la palabra, porque si no va a volver a pasar eso, va a preguntar, ¿qué pasó? Ni cuenta me di cuando el hermano se sanó. Y número 4, la gente que hace que las cosas sucedan. La gente que hace que las cosas sucedan. Y la gente que hace que las cosas sucedan es simple y sencillamente la gente que cree, tiene una convicción 100% en lo que está escrito en este libro de la vida. En este libro donde está la palabra de Dios. Esa es la gente que hace que las cosas ocurran. El segundo es un instrumento, pero los otros 2 son personas que no tienen esa convicción. Y por eso le vuelvo a aclarar, en esta congregación no hay de esas personas. Hay nada más de la última, la gente que hace que las cosas ocurran. Amén. Bendecido sea su nombre, amén. El Señor es especial con nosotros, mi hermano. Cómo nos ama el Señor. Y como venía el caso cuando miramos quién se parece más, al papá o a la mamá, vuelvo a recordarlo. El Señor dice, mi hijo, cuando te ve buscando de la palabra, cuando te ve buscando en la oración, cuando te ve en la intimidad buscándola, Él dice, ¿cómo mi hijo me quiere? ¿Cómo me busca? ¿Cómo me ama? Y el Señor se regocija el Señor, porque tenemos un Dios todo amoroso, todopoderoso. ¿Sabe que se me viene a la mente decirle en este momento que tenemos un Dios que no cambia? Amén. Tenemos un Dios que no cambia, pero tenemos un Dios que lo cambia todo. Lo cambia todo. Yo tengo un Dios que no cambia, pero mi Dios lo cambia todo. Todo. Y hoy puede cambiar las cosas el Señor. Hoy puede cambiar las cosas, como las cambia a cada momento. Cada vez que usted necesita de Él, Dios lo cambia. Porque Él no cambia, pero Él lo cambia todo. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Volvemos a recordar una vez más cuando Jesús pasaba por algún lugar. Y con solo tocar el borde de su manto, cosas sucedían. ¿Y qué hacía Jesús?
nada más se daba la vuelta y preguntaba, ¿alguien me tocó? Sentía cuando emanaba la presencia de Él. Cuando la presencia de Él fluía hasta por el borde del manto del Señor. Y personas y mujeres y hombres eran sanadas. Eran personas liberadas. Mi hermano, en esta noche, iglesia, yo lo que te quiero decir es que no importa lo que esté pasando en este momento para ti. Y no importa lo que esté pasando para mí en este momento. Pero si tengo un papá Dios que me ama, que nunca cambia, pero que lo cambia todo, yo no puedo decir que tengo un Dios sobrenatural. Tengo que decir que en su naturaleza mi Dios es todopoderoso. Y por ser todopoderoso, Él puede tomar lo que me está ocurriendo en este momento, un problema económico, una enfermedad, una circunstancia, lo que sea, pero Él puede agarrarlo en este momento, desaparecerlo y cambiarlo en cuestiones de minutos y hasta segundos. Porque así como Dios está haciéndose presente aquí, está haciéndose presente en otro lado. Porque Dios es todopoderoso, Él es el principio y el fin, es la alfa y el omega. Hermano, yo te quiero decir en esta noche que Dios nunca te ha desamparado, nunca te ha dejado y nunca te dejará. Y lo que te está ocurriendo, mi hermano, es por tu bien, porque Dios quiere tratar contigo y quiere demostrar su poder sobre todas otras cosas, porque quiere dar testimonio a los que no creen todavía que tú tienes un Dios sobre todo poderoso. Y quiero declararle algo, porque todos decimos que creemos en la palabra, ¿no? Todos creemos en esta palabra y también decimos que Dios no cambia, que nuestro Señor Jesús nunca ha cambiado ni nunca cambiará. Por eso la misma palabra se hace vida, como se hizo vida en el Antiguo Testamento, se vuelve a hacer vida en este momento, porque nosotros creemos en esa palabra. En el libro del Éxodo, capítulo 34, verso 10, hay una declaración para ti en esta noche, mi hermano, mi hermana, iglesia. En esta noche el Señor te quiere declarar esta palabra y tómala como tuya en esta noche. Y él contestó, ¿quién él? El Señor Jesús, Jehová de los ejércitos. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. O sea, aquí en Washington. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Mi hermano, levanta la mano en esta noche y di, será cosa tremenda la que el Señor Jesús hará conmigo en mi vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Mi hermano, no tenemos un Dios sobrenatural. Y deje de pensar que nosotros somos sobrenaturales. ¿Sabe? La gente nueva, la gente que no conoce de esto, nos puede llamar a nosotros sobrenatural y llamarle al Señor sobrenatural, porque ellos son naturales. Ellos son naturales. Nosotros nos regimos ahora más por nuestra persona espiritual que por nuestra manera natural. Porque en este libro está escrito todas las cosas espirituales que humanamente no pueden ser hechas. A ver, si alguien que no conoce del Señor, usted le dice que en la palabra de Dios hubo un hombre que se lo tragó una ballena y estuvo vivo y después la ballena lo sacó para afuera para que fuera a predicar la palabra, ¿usted cree que ese hombre natural que no conoce de la palabra le va a creer? Él le va a decir que usted lee muchos cuentos. O si usted le dice a alguien, ¿sabes qué? Que le empieza a leer de la palabra a alguien que no cree de la palabra de Dios. Y le dice que hubo un hombre que en el nombre del Señor levantó su vara y abrió un mar entero para que un pueblo pasara. Esa persona no le va a creer porque se rige por lo natural. Pero usted y yo, que nos regimos por lo espiritual, sí creemos esas cosas porque las hemos comprobado en nuestra vida. Porque las hemos visto pasar en esta iglesia. Porque las hemos visto suceder como el Señor en nuestra vida ha hecho todas esas cosas. Y por esa área espiritual de nuestra vida nosotros creemos. Porque humanamente
Naturalmente no habría manera de creer de que un hombre se fue dentro de una ballena y estuvo vivo. Aunque hasta hace como un año, unos 6 meses, descubrieron que le pasó a eso a una segunda persona. Y decían los investigadores que habían descubierto que le había pasado eso a una segunda persona. En el siglo pasado, no estoy hablando de hace 3000 años, en el siglo pasado, sí pudo hacer las cosas del Señor. Porque nosotros creemos por el Espíritu que habita en nosotros del Señor. Por eso creemos. Pero humanamente, usted no va a creer que una persona que le han declarado que va a estar en silla de ruedas toda su vida, lo vea levantarse, lo vea caminar y le dé la gloria a Dios. La naturaleza humana no le va a permitir creer eso. No le va a permitir creer eso porque viene la lógica. Viene nuestro cerebro a trabajar en ese momento y empieza a hacer numeritos en nuestro cerebro. Y 2 por 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Y empieza a hacer números nuestro cerebro. Y nuestro cerebro por lógica no puede creer eso. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, yo puedo creer que mi problema, que mi enfermedad, que mi circunstancia la tengo muy grave en este momento, en esta noche, pero que el día de mañana Dios la puede tomar, o en esta noche el Señor al terminar esta reunión, el Señor toma todo eso, lo hace nuevo, lo desarma y lo vuelve a hacer nuevo para testimonio y gloria del Señor Jesús. Y aunque usted vea bien lejos que su problema se arregle, aunque usted vea que está tremendo, aunque usted vea que no podemos, aunque usted vea de que económicamente mis números no salen para el final de mes, los números del Señor son diferentes. Dios no suma, Dios no suma, Él no suma, Él multiplica. Dios no puede sumar. Por lógica, mi cerebro dice 2 y 2 son 4, pero el Señor dice en su palabra que nos va a dar en momentos de angustia. Y también nosotros debemos de creer que a lo mejor tengo 2, pero Dios lo puede transformar en 1000 para pagar la renta. Bendecido sea el nombre del Señor, mi hermano. Mi hermano, en esta noche la palabra está siendo bien clara y yo creo que está llegando a tu corazón y yo creo que está llegando a tu mente y sobre todo a tu alma y a tu espíritu. Porque el Señor te está hablando en esta noche. Por naturaleza, a lo mejor por conciencia humana, usted y yo podemos creer que todas estas cosas no pudieron suceder. Vive Dios que sí sucedieron. Y vive Dios que siguen sucediendo. Y vive Dios que seguirán sucediendo sobre nuestros hijos. Porque así lo declaramos. Porque nosotros, nuestro peso espiritual debe ser mucho más fuerte. Y es el que debemos de conectar primero antes del hombre natural que vive en nosotros. El Señor puede hacer grandes cosas en nuestra vida, mi querido hermano. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Créelo, iglesia, en esta noche yo te estoy hablando y hablando en nombre del Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor Jesús. En el libro de los Hechos habla de una historia cuando Pablo iba a ser preso, iba a ser transportado, iba a ser llevado allá a Roma. Y le pasó algo bien peculiar a Pablo. Pablo en ese momento iba, dice, en una nave, no en una nave de las que vuelan, sino una nave, un barco. Y habla en el capítulo 28, en el verso 1 en adelante, y se lo voy a leer mejor. Estando ya salvo, o sea, habían naufragado, el bote se rompió porque hubo una tempestad en el mar y tuvieron que llegar a la orilla de una isla. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Había lluvia y había frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, en la rama había una víbora. Pablo fue a buscar ramas secas, ¿no? Y en la rama venía una víbora, y Pablo la iba a tirar al fuego. Cuando la víbora sintió el calor, dice la palabra, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, porque estaban pensando naturalmente: ciertamente este hombre es homicida, a quien
escapado del mar, la justicia no deja de vivir. En ese momento los naturales de esa isla dijeron, este es un castigo de Dios y por eso se le vino la víbora en la mano. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase, o sea, que se envenenara, o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y durante esos 3 días dice que aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Venían enfermos a Pablo y Pablo los tocaba y eran sanados. Los cuales también nos honraron con mucha atención y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Cuando la víbora se fue sobre la mano de Pablo, todas aquellas personas que no conocían del Dios todopoderoso de Pablo, que es el mismo de nosotros, dar por muerto a Pablo. Pero Pablo dice que del brazo donde la víbora se le enrolló, la sacudió y la tiró al fuego. La víbora no lo picó y si lo picó no lo envenenó. Aquellos hombres se quedaron y pensaron, el Señor lo está castigando por lo malo que ha sido y por eso el Señor lo está matando de esta manera. Porque dicen que morir envenenado de una víbora es tremendamente doloroso. Pero cuando pasó el momento, dice, cuando pasó un buen rato, y dicen de que vieron que no le pasó nada, se quedaron admirados y cambiaron de parecer, dice la palabra, y pensaron que era un Dios. Porque aquellos hombres estaban viendo con su naturaleza que no podía existir cosa alguna. Y consideraron a Pablo como a un Dios. Pero Pablo estaba pensando, estaba actuando en su naturaleza como espíritu, porque tenía el espíritu del Señor Jesús. Entonces Pablo, como en su espíritu, con su presencia del Señor, sabía que el Señor había dicho que íbamos a pasar todas esas cosas y que cosa alguna no nos iba a suceder. Cuando nos manden el evangelio a evangelizar, dice que todas esas cosas nos iban a suceder. Mas dice la palabra que no nos iba a pasar cosa mala. Y Pablo estaba creyendo en ese momento, en esa palabra, y simplemente creyó que Dios era un Dios todopoderoso, no sobrenatural, sino sobre todopoderoso. Se sacude la víbora y no pasa nada sobre él. Después de eso, dice de que oró por el papá del dueño de la isla y el hombre fue sanado. Después de eso, dice la palabra que venían más enfermos y venían más y más y eran sanados. Porque Pablo caminaba en el Espíritu del Señor. Caminaba y sabía de que él podía sanar. Y la palabra aquí no dice que Pablo se admiraba. No dice la palabra en ningún momento que Pablo se sorprendió. Simplemente dice que los tocaba, oraba y sanaban. Iglesia, en esta noche, quisiera que volviéramos una vez más a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. A partir del verso 8. Y vamos a leer la parte siguiente del verso. En el capítulo 1 del verso 8 de Hechos de los Apóstoles dice una vez más. Pero recibiréis, ¿qué recibiremos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bendecido sea el nombre del Señor. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces recibiremos poder. Entonces recibiremos poder y me seréis por testigos en Jerusalén. Pero hoy la palabra dice, y me seréis por testigos aquí en Washington. Bendecido sea su nombre. El Señor Jesús te está diciendo que recibiremos poder cuando usted y yo hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces dalo por hecho que hemos recibido poder. Hemos recibido poder. Entonces que no te sorprenda que cuando pongas las manos sobre algún enfermo, ese enfermo sea sanado. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Porque tenemos un Dios sobre todopoderoso. Porque en la naturaleza de Dios está el ser todopoderoso.
Y la palabra dice que yo también recibiré ese poder. No te quiero decir en esta noche que te compares a Dios, sino que te consideres un hijo de Dios. En todo su esplendor, considérate en esta noche un hijo de Dios en toda la amplitud. Hijos del Señor. Y ahora me entiende por qué traía al principio el poder comparar a un papá. Y por qué siempre los hijos se parecen al papá o a la mamá. Porque han sido engendrados a través de nosotros. Y Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y también dice que derramó sobre nosotros el Espíritu de Dios. Derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra que recibiremos poder. Iglesia, yo te invito a que lo creas en esta noche. Créelo en esta noche. Tú tienes un Dios todopoderoso. Ten calma. Ten calma. Sigue soportando. Ten calma. Todo tiene un propósito. Ten paciencia. Sé paciente. Sé paciente. Sé paciente. Mis ojos no ven nada. A lo mejor mis ojos no ven lo que quisieran ver. Pero yo lo único que sé es que mi Redentor vive. Yo lo único que sé es que mi Redentor vive. Sigue esperando. No te canses. Sigue orando. No te canses. No te rindas. No te rindas. Sigue esperando. Paciencia, paciencia, mi hermano. Humanamente, ¿sabes? Humanamente a lo mejor yo no pueda ver que me alcance para el final del mes. Pero cuando camino en la vida espiritual, pero cuando camino en el área espiritual, dice el Señor que no nos preocupemos. Dice Pablo que hemos aprendido a contentarnos en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la confianza que aún en la escasez Dios tenía el control. Dios siempre tiene el control. Dios no te está desamparando. Por eso te decía, mi hermana, que a lo mejor el Señor pone su mano en tu hombro y te decía, si supiera mi hija que estoy con ella, que no la desamparo, que nunca la he dejado sola. Lo mismo te dice a ti en esta noche, mi hermano. Sé paciente, espera, sé paciente. Cuando aprendemos a ser pacientes, es cuando aprendemos a vivir por fe. Porque Dios está probando, está testeando. Es lo único que quiere que le busques. Sé paciente, mi hermano. ¿Cuántas veces te lo diré? No sé, pero sé paciente. Sigue esperando, iglesia. Sigue esperando. Bendecido sea el nombre del Señor. Sé paciente, mi hermano. Ten paciencia, no te desmayes, no te canses por las cosas que veas o que sientas, no te desmayes. Sigue esperando por un nuevo trabajo, por una nueva casa, por un nuevo lugar. Sigue esperando, iglesia, sigue esperando por ese milagro. Porque tenemos un Dios todopoderoso y porque vamos y ya hemos recibido poder. Camina por la fe en el Espíritu. Déjate llevar y camina en el Espíritu. Bendecido sea tu nombre, Señor, en esta noche, Padre. Hay una alabanza, una canción que yo me aprendí en mi país. Y ya le voy a quitar el lugar a mi pastor en esta noche. Y me recuerdo que iba de esta manera. A mí me tocaba esa alabanza y yo no era cristiano, pero me tocaba cuando la podía escuchar. Y decía de esta manera: cierra tus ojos un momentito, no me veas cantar, cierra tus ojos. Y decía: con amor eterno te he amado,
Eres precioso para mí. Con amor eterno te he amado. Eres precioso para mí. Puesto en una cruz por ti, me bajé de mi trono para darte vida nueva y salvación. Lo volvería a hacer porque te amo a ti. Con amor eterno te he amado. Eres precioso para mí. Ten paciencia, hermano. Sigue esperando en el Señor. Iglesia, sigue esperando tu milagro. Espera en Él. No lo puedes ver con tus ojos, pero tus ojos espirituales lo deben de ver. La manera en que las cosas espirituales se mueven es cuando usted lo ve en el espíritu, cuando usted lo ve allá en su corazón, cuando usted lo ve, usted lo transporta a la realidad. Usted lo hace que venga la naturaleza aquí. Cuando usted ve que usted va a entrar a su esposo o a su esposa o a su papá o a su mamá, cuando usted lo ve allá en la oración y lo hace un hecho en el espíritu, es la manera en que usted está transportando a que se haga realidad aquí en este lugar. Cuando tú ves en tu oración y tú ves con tu corazón, no con tus ojos, que el Señor te declara tus papeles, es cuando lo traes a la realidad. Y lo único que tienes que hacer es ser paciente, sigue esperando, no te rindas. No te rindas en esta noche, mi hermano, porque recibiste poder. No te rindas. No. Quiero invitarte ahora a que te pongas de pie. Bendecido sea tu nombre, Señor Jesús. Así es que, iglesia, no te sorprendas cuando aquí aparezca un profeta de este lugar. No esperes que venga un profeta de otro lugar, porque ni siquiera lo vas a conocer. No sabes su testimonio. Espera que un profeta aquí se levante. Esperen eso. Que un evangelista, que un profeta, que otro pastor, que otro siervo se levante en este lugar. No te sorprendas cuando veas resurgir todas esas cosas en este lugar. Bendecido sea tu nombre, Señor. Y que no te cause sorpresa todas estas cosas. Porque Dios declara en tu palabra que ya recibiste poder. Acuérdese que dijimos al principio que creíamos en este libro y todo lo que en él estaba escrito y que creíamos 100%. No te sorprendas, iglesia, cuando ya veas una iglesia y un lugar establecido definitivamente en México, otro lugar en Eastern Washington, otro lugar en Canadá. No te sorprendas, iglesia, que no te cause admiración. Simplemente dale la gloria a Dios. Quisiera invitar a todo aquel que ha recibido poder en esta noche, a todo